Y vamos a seguir hablando de justicia, pero en otro ámbito bien distinto. Como saben, el Tribunal de Estrasburgo sentenció en julio que la doctrina aplicada en España a muchos presos de ETA, la doctrina llamada como doctrina Parot, está violando los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y por eso insta al Estado español a que ponga en libertad a una etarra a quien se le había aplicado. Ahora España ha recurrido la sentencia y Estrasburgo va a volver, lo dijo ayer, a estudiar el caso. Hoy vamos a analizar este asunto y vamos a intentar entender qué puede pasar a futuro, porque en nuestro país hay más de 50 presos de ETA que permanecen en las cárceles al aplicárseles esta doctrina. Abrimos análisis. Un análisis en el que esta noche nos ayuda el abogado y profesor de Derecho Penal Eduardo Ruiz de Arencho. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero sería saber qué es la doctrina Parot, que no es otra cosa que la jurisprudencia marcada o que nació tras una decisión judicial aplicada al etarra Henri Parot, pero ¿por qué nació y qué es exactamente? Bueno, para esto hay que remontarse al franquismo. Había un código penal en el cual la pena máxima eran 30 años, pero existía algo que se llama la redención de penas, algo que habrán oído hablar todo el mundo, es decir, por cada 2 días de trabajo, un día menos de condena. Significaba que una condena de 30 años, en la práctica eran 20. ¿Qué ocurría con etarras que tenían condenas de 1.000, 2.000, 3.000 años? Bueno, pues que el máximo de cumplimiento eran 30 y a partir de ahí se le descontaban los días de trabajo. Por lo tanto, esos 30 años no eran 30, sino que eran 20. Bueno, ¿qué hizo el Tribunal Supremo en el año 2006? Cambió la forma de computar esa redención de penas por el trabajo y en vez de empezar de los 30 años del límite de cumplimiento, empezó de los 3.000. Y decía, bueno, pues usted por cada 2 días de trabajo va a quitarse uno de condena, pero no de la condena de 30 años, sino de la condena de 3.000, lo cual en la práctica suponía que tenían que estar 30 años en prisión, que era la máxima en ese código. Eso fue establecido por el Tribunal Supremo en el año 2006, una sentencia de 28 de febrero, y posteriormente fue ratificado por el Tribunal Constitucional y, como bien se ha señalado, pues en julio del 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que eso viola la Convención Europea. Esa sentencia además insta al Gobierno a poner en libertad a la etarra Inés del Río, que había llevado hasta Estrasburgo este asunto. Las decisiones que toma el Alto Tribunal de los Derechos Humanos de Europa, ¿qué consecuencias tienen? ¿Es vinculante de alguna manera? ¿Qué opciones tiene ahora mismo el Estado? Bueno, de momento lo que hay que esperar es que sea firme. Una vez que sea, sí, por eso. En principio, es decir, el Estado español no está obligado a cumplirla, sino a seguir las recomendaciones, algo que ocurre con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en muchas ocasiones ha dicho que España vulnera derechos fundamentales y, sin embargo, lo ha mantenido sin mayor problema. Entonces, ahora mismo está a la espera de lo que pueda ocurrir con esa sentencia y, en su caso, si el Gobierno considera, la podría, lógicamente, seguir y acordar la excarcelación de esta persona. Claro, una excarcelación que tendría otras consecuencias, porque se calcula que hay unos 50 etarras en esta misma situación, aplicándoseles la doctrina Parot, permanecen en las prisiones de Néstor, así tendrían que haber salido ya en libertad. ¿Esto tendría consecuencias como un dominó que va tirando fichas? Sí, podría tener. Sí, la verdad es que esta doctrina se estableció, además, en un momento político muy distinto al que estamos ahora, en el sentido de bueno, que había una actividad terrorista bastante intensa. Y es posible, yo tampoco me quiero aventurar, que pudiera suponer la salida de la prisión de estas personas, que son personas que cometieron hechos delictivos hasta el año 95, porque en el año 95 ese código del franquismo cambió, bueno, en concreto en mayo del 96, y entró en vigor el nuevo Código Penal, bueno, el Código Penal de la Democracia, que ya quitaba esa redención de penas y establecía unos límites distintos de cumplimiento. No quiero dejar de preguntarle por otro asunto. El caso Bolinaga, ayer se recibía la alta hospitalaria por parte de este etarra que había recibido la libertad condicional por parte del juez Castro en la Audiencia Nacional alegando motivos humanitarios. Hay quien dice no comprenderlo y otros acuden a la ley para ver que es una práctica habitual en nuestro país. Sí, bueno, más que motivos humanitarios, jurídicamente es motivo de salud. Es decir, son personas que tienen una enfermedad terminal y bueno, pues se puede decir que eso es humanitario, es decir, una persona que no fallezca en la cárcel, sino que muera en su casa rodeado de las personas.
Sí se suele aplicar, sí, es un precepto que hombre, no es que sea de todos los días, pero sí que se aplica sin ningún problema con frecuencia. El problema de este caso en concreto es que es un etarra que no se había cogido ninguna medida de reinserción, ni había condenado lo que había hecho, ni había pedido perdón a las víctimas, por lo tanto no podía entrar por las vías habituales de reinserción o las vías establecidas o las ordinarias, sino que bueno, pues se ha cogido a esta vía, aunque se le han impuesto una serie de condiciones que en la práctica va a hacer bueno, pues que no pueda tener ninguna actividad de apoyo al terrorismo. Es una situación que no tiene precedentes en cuanto al tratamiento de los presos de la banda terrorista ETA. De los presos comunes, por supuesto que sí. Y de los terroristas, la verdad es que yo no soy experto en lo que son en la política de presos y no sé decir si pudo haber habido uno hace años o no. A mí, desde luego, no lo recuerdo desde el punto de vista de haberlo leído en los medios de comunicación y, por supuesto, en ninguna resolución judicial. Pero pudiera ser el caso que hubiera habido. Sí. Habrá que esperar entonces a ver qué falla, qué sentencia finalmente Estrasburgo en el caso de la doctrina Parot. Estaremos muy pendientes. Eduardo Ruiz de Herencho, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues cerramos el tiempo de análisis, pero vamos a hablarles de un dato que seguramente convendría analizar.